Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Conversaciones sin Ediciones. Y esta semana estaremos hablando del texto número 1007 del libro Me desnudé tanto que me di sueño. Y el texto dice más o menos: me preocupa y me ocupa. No puedo creer cómo habemos ciudadanos tan pendejos de verdad, que en vez de estar poniendo estados en Facebook sobre el Día de los Inocentes o cambiando la foto de perfil por una donde nos veamos más atractivos, nos preocupemos por hacer algo y tratar de tener un México más sano, tratar de trabajar en nosotros mismos para poder cambiar nuestro entorno en el que vivimos. Porque recuerda, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¡Auch! ¿Será que somos ignorantes? ¿Será que no nos merecemos un presidente? ¿Será que nos merecemos un presidente tan mediocre? Trato de hablar por mí y yo no digo no. Yo digo no. Aquí el escritor es otro. Basta de vivir en una mente tan pobre. Basta de estar creyendo cosas inciertas. Basta de desabasto económico. Yo no quiero eso para mí. No, gracias. Hagámonos responsables de nuestro México y tratemos de hacerlo hacia adelante. Chinga, pues vivimos en él. Ojalá nos caiga el 20 a todos y empecemos a actuar por una revolución, porque las revoluciones son giros de 360 grados. Y eso es lo que necesitamos, ese giro drástico. Porque, ¿qué? Si nos queremos enterrar en la arena, hay que poner nuestro granito. Perdón, es que escribo feo. Un poquito nada más. Pero qué tema, ¿no? O sea, tengo que hacer como un pequeño paréntesis porque este texto lo escribí en el 2016 y en ese año estaba de presidente Peña. Y en ese año pasaron el llamero, faltaba 1 minuto y luego faltaban 5 minutos. Entonces, o sea, yo creo que todos recordamos, o la mayoría, la candidatura de Peña como un chiste, ¿no? Como, pues sí, como una fábula, ¿no? Sin moraleja. Y en este podcast, en este episodio, con este texto, no quiero hablar de política, sino más bien de la ciudadanía. De, como bien viene en este texto, y es una frase que había escuchado, no la inventé yo, que cada pueblo tiene la dictadura que se merece. Y ahí las preguntas, ¿será posible o será real que nos merezcamos un presidente como el que tenemos? Actualmente ya no está Peña, está Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿será concordante que nosotros nos merezcamos el presidente que tenemos actualmente? O sea, si no estás de acuerdo con el presidente que actualmente tenemos, por X o Y razón que tú etiquetes por el comportamiento o por la acción, por las acciones que tenga nuestro presidente, refiriéndonos a cualquier situación o cualquier circunstancia que no estés conforme con la dictadura o el poder o las acciones que esté teniendo él con nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué no te sientes cómodo o cómoda con la presidencia que está teniendo, que está llevando él? Porque a lo mejor lo que, como dicen por ahí, lo que te choca, te checa. Y entonces a lo mejor algo en lo que él crees que el presidente está siendo deficiente,
es algo que a lo mejor a nosotros nos hace falta, ¿no? Quisiera comenzar por, al menos en México, y seguramente en muchos países también, ¿cómo es que se llega a ser presidente? ¿Cómo se elige? Que yo creo que es una falsa democracia, en donde hay 10 candidatos, por ejemplo. No sé si ha llegado a haber tantos. 10 candidatos, donde el que gana solamente obtuvo el 30% de los votos. Los demás votos se repartieron equitativamente entre los demás candidatos. Es decir, que gana solo porque tuvo el 30% de votos, pero el resto no ganaron, no porque no tuvieran el 70%, sino porque el 70% de la población no quería al que ganó. O sea, nada más gana por una supuesta mayoría de votos, donde el 70% de la población no estuvo a favor. Entonces, creo yo que es una falsa democracia donde te hacen participar, donde está dentro de tus obligaciones como ciudadano participar en estas votaciones, tus responsabilidades, pero ¿para qué? Y no quiero decir que votar esté mal o que no votar esté bien, pero es mi punto de vista. No es quien llega a la presidencia no quiere decir que el pueblo, que todas las personas lo querían. Un grupo de personas lo querían en el poder, pero el resto no. El resto prefería a otras personas. Entonces, desde ahí nos ponemos a pensar, ¿cómo se maneja esto? Y también me pongo a pensar, es una falsa democracia. Y quienes son gobernados por reyes, reinas, príncipes, princesas y lo que tú quieras, es por imposición. Sí. O sea, no tienen esa libertad de voto. No votan para que, a ver, ¿qué este príncipe o princesa va a ser el siguiente en el poder? O sea, no. Creo que es una imagen bastante distorsionada sobre quién está en el poder, que precisamente hace que no a todos nos convenzca, Nos convenga, no, de convencer. nos convenzan. No nos convence de todo el que esa persona esté en el poder y lo que hace o no hace. Y es por eso que hay tantas críticas hacia los presidentes, porque a unos sí les gusta lo que hace, a otros no, a otros más o menos. Me gusta que haga esto, pero no me gusta que haga esto otro. Entonces, fuera de ponernos a criticar a los presidentes, es ver qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar eso que no nos gusta? Y muchas veces pensamos, híjole, es que si solo yo lo hago, no voy a lograr nada. ¿A dónde quiero llegar si solo soy yo el que piensa de esta manera? O solo soy yo quien ve este error. Sí. Pero, ¿cuántas de esas veces has externado tu forma de pensar? ¿Cuántas de esas veces has hecho algo para cambiarlo? Algo para llegar a más personas que quizás vean lo mismo que tú y entonces ya se empieza a generar un cambio. A veces solamente lo decimos, no, no me gusta y no hacemos nada, ¿no? Y esto hablando solo sobre el gobierno, que muchas veces estamos esperando a que el gobierno cambie, estamos confiando en el PRI, estamos confiando en el PAN, estamos confiando en el PRD, en Morena, en el Partido Verde, y a mí me vale verga decir los partidos políticos porque no dependo de ninguno, y yo creo que tú tampoco aún así trabajes en el gobierno,
porque todos dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, porque de verdad que se requiere y se necesita demasiada voluntad para trabajar para alguien o trabajar para algo, porque es muy difícil trabajar con, por y para. Trabajar con Aroni en algo de nosotras, trabajar para el gobierno, trabajar para una empresa, trabajar para, no sé, y trabajar por. Trabajo por un proyecto, trabajo por mi familia, trabajo por necesidad, trabajo... Y entonces es ahí donde nosotros vemos que se necesita mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucha energía de nosotros mismos para trabajar, ya sea en cualquier término en el que sea. Y quiero pensar que todos pagamos nuestros impuestos, ¿no? Y en esta suscripción de impuestos, vamos a ponerlo así, como una suscripción para vivir en el país, que nosotros pagamos una cuota, un porcentaje de nuestro trabajo, casi nos comes, un porcentaje de nuestro trabajo, de nuestro dinero que hemos estado trabajando con fe, con voluntad, con esfuerzo, con energía, con tiempo, con ganas y desganas. También. Para que no estemos viviendo en una sociedad en el que no se ve que se esté invirtiendo esos impuestos. Entonces, no te digo que dejes de pagar tus impuestos, sino simplemente que empieces a ser mejor ciudadano al trabajar y al pagar esos impuestos. Yo en el texto te hablo de el tipo de presidente que podemos llegar a tener dependiendo del porcentaje de la sociedad que eligió a ese candidato o que el mismo sistema económico elija a ese candidato. El capitalismo o lo que sea, elija ese mismo candidato o el tratado de libre comercio, no sé, que elijan a ese candidato para seguir con sus reglas, sus leyes, de ellos mismos, entre ese mismo grupo o esa misma sociedad que es como una mafia, que ya solamente como que entre ellos, obviamente, pero eso es otro punto y otro tema, en el que nosotros, yo te digo en el texto, no, basta, y lo digo por mí, basta de mentalidad pobre, basta de desabasto económico, basta de la gente o del entorno que me rodea. Y por pobreza no me refiero, y lo hemos hablado en otros temas y en otros podcasts, que no me refiero a pobreza económica, sino pobreza mental, pobreza de falta de desarrollar o falta de uso de los recursos que ya tienes o de los talentos que ya posees y no desarrollas. Por ejemplo, sé leer y no leo. Eso es pobreza, es no usar un talento, una habilidad que ya tienes. Eso es pobreza. Entonces, hay que saber desarrollar, hay que saber usar para que nosotros trabajemos felices, con ganas, con voluntad, y no nos pese pagar nuestros impuestos, aún así nosotros sepamos que no se están usando de la manera en la que nosotros lo usaríamos, ¿no? Porque todos criticamos y juzgamos y señalamos y decimos, si yo fuera presidente y ingresaran tantos impuestos, yo ya hubiera arreglado la banqueta, yo ya hubiera puesto los señalamientos, yo hubiera cambiado las coladeras, yo hubiera tapado ese hoyo, mi colonia ya lo hubiera mejorado, hubiera puesto multas por tirar basura, hubiera hecho ya tantas cosas, pero nunca sabremos, a lo mejor, si no estamos involucrados en la política, qué se siente estar en los zapatos de un presidente.
Porque no es la única colonia que visitar, Sí, o sea, no es la única ni colonia del siquiera país. colonia, ni siquiera estado. Estado. Entonces, también ahí debemos de ser empáticos y empezar a trabajar por nosotros mismos. O sea, sí, tenemos que pagar impuestos porque vivimos en nuestro país y este es el sistema capitalista en el que nosotros vivimos y si no quieres, vete. Y en todos lados pagas impuestos. Y en Incluso todos lados se pagan es impuestos. lo que platicábamos hace unos días, en donde en otros países la economía pues está mucho mejor, pero los impuestos son altísimos. Te cobran cierta cantidad de impuestos por cada ventana en tu casa, por cada televisión, por cada habitación, por cada mueble. O sea, por si tienes 2 celulares en casa, se te cobra tanto de impuestos. Si tienes una laptop, tanto, sí, pero si tienes 2, más, lo doble. Y se te cobra impuesto por tener cualquier cosa. Tanto que las personas prefieren comprarse como un yate, un barquito, y vivir en ellos estancados ahí en el muelle, para no pagar o sea, sí pagan impuestos, pero no tanto como vivir en un departamentito, ¿no? Entonces, nos estamos quejando por nada, por nada. Hay países en situaciones peores que las nuestra, que nuestro país, y nos estamos quejando y nos estamos enfocando en países que están peor que nosotros y seguimos sin hacer nada. Y es algo que en lo personal me molesta mucho. O sea, si te vas a quejar de algo, es porque vas a hacer algo al respecto. Si te vas a quejar y no vas a hacer nada, ¿para qué? Ahí va a seguir, te vas a seguir quejando toda la vida. Entonces, empieza por ti mismo. Si puedes aportar tu granito de arena a tu comunidad, es más, a tu calle, a la calle en la que vives. Si te molesta que haya basura, bueno, sal a barrer tu banqueta. Si ves que nadie más lo hace, pues bueno, es lo que te molesta a ti, quizás a los demás no le molesta y por eso no lo hacen. Pero si te molesta a ti, comienza por tu granito. Y entonces alguien va a ver, ah, ya salió a barrer la banqueta, lo voy a acompañar. Y sale a barrer también. O bueno, ya no voy a tirar porque, híjole. Y también es algo que decías, ¿no? Si ves basura en un lado, se les hace fácil ir y tirar, pensar que es basurero. Pero si ves un lugar limpio, como, ay, no me vayan a ver hasta que se me guardas cae tu basura. una basurita, ¿no? Entonces, comienza por ti, empieza a checarte a ti, qué es lo que haces para contribuir. Aparte el ser humano imita, aprende imitando. Y si tú pones, porque me ha pasado, y lo empecé a hacer, no solamente por mí, sino también por las personas que están viendo, porque yo creo que siempre están viendo, o sea, menos en el baño, ¿no? Y eso quién sabe. Pero siempre hay alguien viéndote, o sea, siempre, siempre, siempre. Y con esto de las generaciones futuras, yo me puse en mente esta parte de ser modelo, ¿no? En algún momento en mi vida quise ser modelo, pero había entendido y había comprendido que no quería ser modelo de revista o modelo de ropa, sino quería ser como un modelo a seguir. Como también después me enteré de que era hermana mayor, entonces todavía más esa espinita o esa motivación de poder ser un ejemplo de admiración y un ejemplo a seguir para otra persona y para otras personas, cualquier persona que me estuviera viendo. Entonces aprendí valores, fui más consciente, escribí este tipo de textos y me enojaba y ahora, créanme, lo platicamos cuando desarrollamos el tema, que, o sea, yo leo el texto ya más de 5 años después y digo, no manchen, qué metiche, ¿no? O sea, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Pero ahora veo que qué bueno que escribí ese texto, qué bueno que en ese momento pensaba de esa manera, porque ahora yo te puedo decir que te valga la vida de los demás, que te valga el gobierno, que te valga el presidente, que te valga, no podría decir tu familia, pero sí,
que te valga todo y solamente ve por tu desarrollo, empieza a crear revoluciones que son giros de 360 grados, que seas irreconocible para la gente que cree conocerte, para que te digan, wow, qué onda, tú no eres tú. Y en ese tú no eres tú, vas a ver que te vas a sentir tan bien, vas a ver que no vas a depender de nadie, vas a ver que no vas a esperar a que el gobierno cambie, no vas a esperar a que tu familia cambie. A ver si el nuevo presidente en el Mejora siguiente sexenio mejora las cosas. Mejora la economía. Que sí, hay, no sé tanto de economía, pero sí hay momentos en donde pues se sube y baja la economía, pero... No depende del presidente, sí. por Dios. Eso no depende del presidente. El precio de la gasolina no depende tanto del presidente de México, porque eso ya fue una deuda de añísimos donde vendieron, bueno, donde se extrae el petróleo a otros países por avaricia, por necesidad aparente. Y los siguientes presidentes, pues ni modo, se tuvieron que adaptar a eso y al precio del dólar. O sea, no es cuestión del presidente y muchos le echan la culpa a los presidentes, pero no es cuestión de ellos. Cuestión de ellos, cómo se administran los recursos que ya se tienen o los que no se tienen. Pero al menos en cuestión de precios donde se maneja el dólar, ya no es cuestión de ellos. Entonces, tampoco esperes a depender del gobierno, de qué hace y qué no hace. Inclusive en esta parte en la que quiero hablar de la ciudadanía, de cómo hasta dentro de la ciudad y vienen personas de otros estados, o he tenido la oportunidad de conocer personas de otros países y de otros continentes, tienen una creencia, una imagen de cómo es el mexicano. Inclusive fíjense en las películas y cuando se habla mal de un país o de algo o de narco o de corrupción o de violencia o de prostitución o de trata de blancas, es México. Inclusive mencionan en las películas a México por eso, ¿no? O en las series. El narcotraficante de quién sabe dónde viene de México. Sí. Y como ciudadanos, yo creo que culturalmente, porque pues también estoy metida en la parte del arte, culturalmente debemos tratar o hacer algo individualmente y masivamente como sociedad por cambiar esa cultura sobre cómo nos ven las demás personas. Si tanto te importa o tanto te molesta o tanto te preocupa la opinión de las demás personas, empecemos por ahí, ¿no? O sea, que nos dé pena, porque de verdad, que nos dé pena que la gente se exprese de nosotros como los que hablan cantadito, como los que son groseros. En Estados Unidos, ¿no? Que guardan su calle. cartera. Sí. Un mexicano, ay, guardan tu cartera, ¿no? Entonces, cambiemos, empecemos a marcar esa diferencia, ¿no? Que a lo mejor yo tengo esa fe o ese proyecto o ese sueño de crecer tanto como persona y como mexicana. O sea, de ser internacional, una persona internacional y que pueda marcar la diferencia, que se vea la diferencia de un mexicano tradicional, entre comillas, estereotipado por el extranjero, como el frijolero, como dice la canción, y esa canción tiene un buen de verdad, ¿no? Yo ya estoy hasta la madre de que me ponga el sombrero y me digan frijolero, ¿no? Y entonces, desde ahí nosotros empezar a hacer la diferencia, empezar a que, ay, no manches, eres mexicana, ¿en serio? ¿Eres mexicana? O sea, y me tocó
ver o escuchar o presenciar que una persona que no es de la ciudad me dijera, ¿y por qué tú no hablas cantadito? O sea, y es como, pues no sé, o sea, no, yo no me enseñaron, ¿no? O sea, No sé, no ni sé cómo, siquiera no sé. cómo es eso. Ajá, Y a entonces, cantadito, para los que no han visitado la Ciudad de México, si alguna vez la visitan o si alguna vez llegan a ver algún video del metro de la Ciudad de México, hay vendedores ambulantes que se suben a vender cosas y lo dicen como cantadito. Pero ese tono en el que lo dicen no solamente es por alzar la voz y el tono en el que ofrecen sus productos, es hablar así todo el tiempo, ¿no? Y muchas veces en series o en programas mexicanos que ve toda la familia, entre comillas, de esos que ponen a las 4 o 5 de la tarde o los fines de semana, en ciertos canales populares de televisión abierta, la gente habla así. como en La Rosa de Guadalupe. Como en La Rosa Lo de tengo que decir, lo tengo que decir. Como en La Rosa de Guadalupe, en la serie de Vecinos, o sea, hay muchas series Así mexicanas. como este personaje no denigro a nadie, ni tampoco digo que sea malo, pero hay que cambiar el personaje, la imagen de cómo se tiene a un mexicano. Y lo malo es que eso lo venden. O sea, ese personaje lo venden entre los niños mexicanos y ese personaje es el del Víctor. El Víctor, la Nacaranda y la otra chica, no me recuerdo cómo se llama. Que llegaron hasta el mundial, ¿no? No sé. Un mundial de fútbol, o sea, llegaron a otros países y los extranjeros los veían y se quedan con esa imagen, es como de, así son los mexicanos, Sí. así hablan los mexicanos, ese es su acento, ¿no? Y así se queda. Ese español cantadito. Entonces, yo creo que también es importante ver qué consumimos como sociedad. Y yo sé que es más fácil prender la tele a leer un libro, pero también en esta parte de ser un ejemplo a seguir, y si hay alguien menor, más chico que tú, o aunque sea más grande, ¿qué mensaje le estás transmitiendo a esa persona? O sea, y a mí a veces me da mucha tristeza, pero a la misma vez me impulsa a, a seguir haciendo lo que hago, ¿no? Y a seguir siendo la persona que soy, que, que pone el ejemplo, que corrige, ¿no? Y también acepto cuando me corrigen y trato de cambiarlo y de mejorarlo y hago los cambios. Y es que muchas veces pasa con respecto a lo que dices de cuidar lo que vemos, lo que consumimos, visualmente, auditivamente, lo que sea. Pasa como cuando ves una serie española, ¿no? Nosotros como latinos. Ves una serie española y ya se te pega el acento después de unos capítulos. Es lo mismo. Se te está, quieras o no, sea juego, sea por mami, sea por lo que sea, se te están quedando ademanes, se te están quedando palabras, se te están quedando acentos que pues no eres tú, no eres tú. Y no quiero Absorbemos como esponjas. Y no quiero decir que tener acento cantadito esté mal, porque quizá solo es un acento y ya, como por regiones, pero quizá emplear mal palabras o tienes muchas digresiones en el vocabulario, mucha cacofonía, que así se le llama, cacofonía, cuando dices, dijiste, hiciste, aiga o así, a eso se le llama cacofonía, y a qué suena, ¿no? Pienso yo eso.
pero es de acuerdo a lo que consumimos. Es de acuerdo a lo que consumimos y con quienes nos rodeamos, porque si nos seguimos rodeando con gente que habla de esta forma, pues nadie va a llegar a corregirnos, a decirnos, oye, o sea, tampoco en mala onda, o sea, ni queriéndote hacer menos. No marches, ¿ya te escuchaste cómo estás hablando? Ese es el cantadito. No, y o sea, corregir. Para ti, amigo que hablas cantadito, este podcast es para ti. No, y tampoco se trata de hacer menos a la hora de corregir a las personas, ni de exhibirlo. Oye, ¿por qué hablas así enfrente de los demás, no? Sí. O sea, es como de, oye, mira, esto no se dice así, esto se dice así. Creo que las palabras que estás usando no son las adecuadas. Ajá. Pero así como más privado, porque pues hace sentir mal a la persona si lo dices enfrente de quizás se quería lucir con una chica. Sí, inclusive no. Yo tenía un truco para hacer que las personas que me rodean leyeran. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? Ajá. Y si contestan que no, o si te dicen que sí, es como, sí, ¿qué estás leyendo ahorita? No, pues, te dicen un libro, o no te dicen nada. No, ahorita no estoy leyendo nada. A ver, ¿puedes leerme este pedazo de texto y lo lees? Y cuando se equivoquen en un punto, en una coma o en algo, te ríes. ¡Te equivocaste! Y obviamente eso es humillación. Entonces, no te hace falta leer. Y eso, créanme o no, genera como un pequeño trauma. Y a partir de esos pequeños traumas empieza el cambio. Malamente le enseñas a alguien a que lea. Sí, pero siento que es algo muy... Es cruel. Es cruel, sí. Es cruel. Sí. Pero de alguna manera lo traumas. Lo tienen que hacer. O sea, es una manera malamente fea de enseñarle a alguien a que haga lo que tiene que hacer. Y este podcast se llama, lo vamos a titular, Golpe al Estado, porque ese pequeño trauma que a lo mejor yo generé en alguien en burlarme cuando estaba leyendo para que leyera más, es lo que quiero que se transmita en este podcast. Ese golpe, esa cachetada de despierta de que algo estamos haciendo mal con nuestro México, con nuestra sociedad, con nuestra persona, con nuestro entorno, que no nos está gustando cómo lo estamos viendo, entonces hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Si nos estamos quejando, es porque vamos a hacer algo. Y fíjate que no estoy en contra de los audiolibros, pero no me gusta en esta cuestión de lectura, porque la voz que te lo narra no es tu voz. Muchas veces no creo que se genere la misma imagen mental que si tú lo leyeras. Una. Dos. A la hora de leer, te vas acostumbrando a ver las palabras y empiezas a tener mejor ortografía. No sé si les llegó a pasar, es como de, no sé cómo se escribe tal palabra, y lo escribes con una opción de letra y lo escribes con otra opción de letra. Es como de, así se ve más bonita, yo creo que es esta. Porque nuestro cerebro va acordándose de cómo van escritas las palabras correctamente a la hora de leer. Eso. Y también lo veíamos en un curso que teníamos ganas de comprar, de cómo leer más rápido. Sí. Y nos mencionaban que nosotros seguimos leyendo como niños de kinder. Sí. A la misma velocidad. Sí. Seguimos deletreando las palabras o seguimos leyendo a la velocidad de nuestra voz. Y nuestra voz no es tan rápida como nuestro cerebro.
llega a pasar muchas veces que estás pensando en algo y estás diciendo una oración y te brincas palabras, porque tu mente ya se brincó toda la oración. Tu mente ya llegó al final de lo que querías decir, mientras tu boca apenas va pronunciando algo. Entonces, hay que leer de una forma adulta, que tampoco es como si apenas vas a agarrar el hábito de la lectura, no te voy a decir ya, lee en chinga, échate 5 libros a la semana, pero sí podemos empezar a leer algo, una hoja, un libro pequeñito, cómics, la sinopsis de las películas, podemos leer lo que viene atrás de los libros antes de empezarlos a leer. No te quieras aventar unos librotes cuando no estás acostumbrado a ello. Sí. Pero sí el cambio está en ti. El cambio está en ti y también el cambio se va a notar en las personas que te rodean. Inclusive en este cambio y en este pequeño granito de arena que vamos a poner para enterrarnos en la arena, para poder construir un castillo, es con nuestras acciones. Y aquí me voy a dirigir hacia la corrupción. La corrupción, y hablo como sociedad, como ciudadanos, la corrupción no del todo depende del presidente, no del todo depende de la dictadura, de quien esté en el poder, entre comillas, porque el poder lo tenemos nosotros mismos. Y así como nosotros tenemos el poder para elegir al presidente que actualmente esté, tenemos el poder para acabar con la corrupción, y esto va desde nuestras pequeñas acciones, no solamente desde pagar una mordida al policía cuando nos está parando porque no traemos casco, o cuando, y es desde ahí, ¿no? O sea, si tienes una moto, necesitas licencia, protección, Casco. licencia y protección para traer una moto. Entonces, si no traemos eso, al momento de agarrar una moto sin eso, estamos siendo corruptos, porque estamos rompiendo esa regla o esa ley que nos impide agarrar un vehículo motorizado. Que incluso es por seguridad de nosotros y Sí. la licencia por seguridad de los demás, porque se supone que si tienes una licencia es porque sabes manejar. Que aquí en México es diferente, Sí. que aquí en México puedes sacar la licencia sin saber manejar. Mientras tengas 18. Entonces, se supone que eso es por seguridad. Entonces, no solamente viene desde ahí, ni desde que pongas un diablito en tu luz para que te llegue más barato, ni que pongas también diablito en el agua para que no pagues agua, o no sé, o sea, estoy hablando en la parte económica, ¿no? Que evitemos algunos gastos para gastar en qué. O sea, también viene desde pequeñas acciones que lo vemos en el metro. Hay una parte de mujeres donde a lo mejor ni siquiera debería de por qué haber una parte de mujeres, ¿no? Pero ahí está la parte de mujeres. De niños de 12 para abajo pueden ir con mujeres. Me ha tocado ver niños, niños, entre comillas, de 15 años, 16 años, en el metro con sus mamás, en el de mujeres, y digo, o sea, este ya no es un niño. Y es que pensando en el objetivo del por qué se hizo un vagón para mujeres, en México se hizo, no sé si en otros estados de la República, que por ejemplo Guadalajara también tiene metro, pero al menos en el metro de la Ciudad de México se hizo esta división de secciones, una sección exclusiva para mujeres y la otra mixta, donde pueden ir hombres y mujeres. Pero la mayor parte de mujeres prefiere viajar en estos vagones exclusivos para no sufrir violencia sexual. O sea, imagínense a qué extremos nos fuimos como sociedad, donde tuvimos que llegar a ese punto de hacer un vagón exclusivo para que la mujer se sienta segura. Y con respecto a este objetivo que tuvo el gobierno, la sociedad de poner esta zona exclusiva, ponte a pensar,
¿Desde los cuántos años te gustan las mujeres o los hombres o los niños o las niñas? Desde que vas a la primaria te empiezan a atraer. Desde que vas a la primaria empiezas a ver quizás con algo de morbo o curiosidad. Entonces, ¿cuántos años tienes en la primaria? Yo digo que desde los 7, 8 años empiezas con eso. Si no es que antes, porque te empiezas a explorar. Y es como de, ay, esta niña me gusta. Pero yo creo que, bueno, es Y más por otro el tema, ¿no? sí, y más por el contenido que hay actualmente en redes sociales, en internet, el acceso a todo esto, siento que son más precoces. Y entonces siento que el objetivo con el que se hizo ese vagón no se está cumpliendo del todo. Pero ese es un punto, hablando en este tema que no es como El punto. el punto, ¿no? Pero no solamente es lo precoz que puede ser al ver a otras mujeres, sino también es, creo que, la edad en la que puedes viajar solo. A los 12. Por ejemplo, a los 12, si yo ya andaba del tingo al tango, ¿no? En la calle de vaga, ya haciendo y deshaciendo. Me soltaron hasta los 15, 16. Entonces, también es como la edad en la que yo creo la sociedad o el gobierno cree que mentalmente un niño o un adolescente ya puede viajar solo en metro. No, a lo mejor sí y no por la sexualidad, pero también por esta cuestión de dejar a un niño o un adolescente que viaje solo. Pero yo iba hacia, si tú le permites a tu hijo que tiene más de 13 años, 14 años, 15 años, que establece las reglas para que pueda viajar en el metro, que si tiene más de 15 años no puede ir en la zona de mujeres, le estás enseñando a romper las reglas y a corromper, y entonces a corromper, a que sea corrupto, a que cuando le digan que tiene que usar casco, o a que le digan que tiene que pagar tanto de luz, o a que le digan que tiene que pagar tanto de agua, o a que le digan que no tiene que pasar cierto límite, que no tiene que pasar por la integridad de otra persona, entonces le va a valer porque le enseñaron a estar en un lugar en el que no pertenecía porque la ley o los límites de las demás personas no lo establecían y a la mamá le valió, ¿no? Es como lo que hablábamos de mujeres educando a machistas, ¿no? O sea, desde ahí viene, de cómo estás educando y qué cultura y qué comportamiento estás haciendo que tu hijo o que las personas que te están viendo, por eso les digo esto del ejemplo a seguir, de poner tu granito de arena y de crear revoluciones que son giros de 360 grados, porque sí, o sea, y aunque le cague a las demás gentes, a las demás personas, que tú seas derecho, como dicen, que tú seas el que va por donde se tiene que ir y, o sea, por donde es el sentido, entonces eso a lo mejor a muchas personas les va a caer y decir, ay, no manches, ya te hubieras pasado el alto, ¿no? Entonces es como, uy, pero ¿por qué? O sea, si así viene, que son las reglas de sociedad, de ciudadanía, no debemos de romperlas para vivir en armonía, ¿no? Porque por eso se establecieron, para que nosotros podamos vivir en armonía, y es como cuando viven personas en una casa y se establecen reglas, ¿no? O se establecen acuerdos para que no haya discusiones, para que no se lleguen a confrontamientos, y si rompes esas reglas y si rompes esos acuerdos y esas cuestiones, pues obviamente va a haber confrontamientos y va a haber peleas, y por eso la gente se pelea y por eso hay robos y por eso la gente no respeta y pasa por la integridad de las demás personas, y por eso los policías hacen lo que hacen, y es mejor ir a talonear o ir a crear mordidas, a que nos estén pagando lo que nos están pagando. Y entonces obviamente por eso el país
O por eso existe este comportamiento colectivo, porque nos guiamos por, por esa educación Y que nos habían estado dando. sí, y es que volvemos a lo de la imitación. Si veo que uno se pasa, pues yo me paso, ¿no? Entonces, si veo que está el semáforo y ya se pasó, híjole, yo también me puedo pasar. No, ni bien en Sí. carros me puedo pasar, ¿no? Pero no se trata de eso, de si puedes pasar o no. Y es una cuestión más moral, o sea, de valores propios, o sea. Si tú sabes las reglas, si tú sabes lo que puede pasar o no, si te pasas el alto, ¿para qué te arriesgas a una multa, a un accidente? Es una responsabilidad muy grande la toma de decisiones. Y es que inclusive hay dichos, ¿no? Con dinero baila el perro. Y entonces creemos que con dinero podemos solucionarlo todo. Ahí, aunque no lo tengamos. O sea, no, es que no circulas. No, pero yo tengo el permiso de Dios. Ájale, mira, este es un santo, ¿no? Es San Pedro, ¿no? Entonces, no manches, me voy a juntar más contigo para ver si me ilumino, ¿no? Entonces, Y sí. o sea, ahí estamos rompiendo también otra regla, ¿no? No tenemos dinero, pero no circulo y entonces voy a salir en el coche. Y aunque no tenga dinero, si me multan, voy al banco, o dejo mi teléfono, o le doy una Sor Juana, o un Dieguito. Entonces, ahí es cuando... Un Benito peinado. ¿Cómo un Benito peinado? ¿Cómo resolvemos esos problemas, no? Inclusive me he peleado con policías, me asaltaron una vez y hubo corrupción. Así, infinidad de ejemplos que yo he tratado de imponerme bajo, para no caer en la corrupción y hacer las cosas bien. Y muchas veces parece que el sistema es corrupto y si no concuerdas con ese sistema corrupto, entonces no encajas o no puedes salir, no puedes liberarte de ese sistema corrupto, porque es más fácil venderlo. Le ponemos un precio a nuestra palabra, a nuestra integridad, y justamente es ahí donde todo se vuelve corrupto, a todo creen que se le puede poner un precio, un valor, y yo creo que nuestros valores, que es lo que estamos vendiendo al ser corruptos, no tienen precio. Hay una película, no me acuerdo el nombre, pero ya la encontré, donde podemos ver esta corrupción tan grande que hay en México y seguramente en otros países también, que se llama La Dictadura Perfecta. Está en Netflix, échensela, está muy buena Aquí el comercial. te abre el panorama, pero cañón, del grado de corrupción que hay en México, de las cosas que podemos cambiar con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Nuestra decisión de decir no a la corrupción está generando un cambio. La decisión de nosotros empezar a movernos en lugar de esperar a que venga el gobierno y te mueva o te deja moverte, es donde podemos empezar a generar cambios. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Despierten, o sea,
estamos en una vida que no se va a repetir, aunque reencarnemos, aunque crean en la reencarnación. Para el tú consciente de ahora, sí, no se va a volver a repetir. Entonces, qué mejor vivirlo con valores, qué mejor vivirlo con integridad, con respeto, con justicia, con todos esos valores que te hacen sentirte tan bien contigo como hice todo lo que pude, hice todo lo que estuvo en mis manos, yo di esto, yo di la mejor cara de mí, yo crecí, yo conocí, y que eso se pueda reflejar en la sociedad para que después, yo creo que los buenos ejemplos o las buenas acciones se quedan más grabadas en las personas inconscientemente, aunque no recuerden platicarlas, pero recuerdan recrearlas. A lo mejor yo no tiro basura porque a lo mejor en algún momento vi que alguien se acabó algo y lo guardó. Y a lo mejor yo no lo recuerdo que haya sido así, pero a lo mejor lo vi y por eso yo me creía la mejor ideología o creencias y ya no tiro basura en la calle. Pero a lo mejor fue porque vi a alguien que no lo hizo. Porque inclusive tenía amigos que fumaban, apagaban su cigarro y tenían una cajita y guardaban sus colillas para después en su casa tirarlas. O sea, eran tan conscientes que ni sus colillas tiraban, aunque sabían que fumar hacía daño, ¿no? Pero no le querían hacer daño a otras personas, ni siquiera tirando su colilla. Y como yo nunca he fumado, no me gusta, ni siquiera sé, entonces cuando estaban conmigo no fumaban tampoco. Entonces es entrar en un grado de conciencia en el que podamos ser responsables de nosotros, responsables. Al momento en el que nosotros somos responsables de nosotros, empezamos a ser responsables con lo que sea. Con lo que sea. Entonces, aquí está esta bofetada de despierta, reacciona, para que nosotros podamos hacer el cambio, para que cuando, inclusive en México, porque la persona que me dijo que por qué no hablaba cantadito fue una persona mexicana, entonces, sí, o sea, para que nos podamos distinguir hasta en mexicanos, ¿no? ¿A poco eres mexicana, no? Te comportas, te vistes, te ves, no como el estereotipo de mexicano, ¿no? Y que nos dé orgullo decir, sí, soy mexicana y así se siente México, así se vive México. Entonces, el sol de México ni siquiera era mexicano, así que ahí se los dejo de tarea y ahí les encargo. Pero bueno, yo creo que es todo por el capítulo de hoy. Esperemos que cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos escuchan, empiecen a revolucionarse a ustedes mismos. Empieza con una revolución interna de pensamiento, de decisiones, de comportamiento. Empieza por ti. No te andes fijando en los demás. Empieza por ti. Y ya luego los demás, como si se van a fijar en ti, te van a empezar a imitar. O se van a querer juntar contigo. Entonces, que, empieza el cambio por ti. Gracias por habernos escuchado y visto en YouTube, en Spotify, en cualquier aplicación de podcast. Muchas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales. Jennifer VS Rojo. Aroni SBM. O pueden escribirnos, escucharnos y vernos en el link de la página de WTF-de Exquisitez. Ahí también hay otro más contenido. Y pueden
también en TikTok, mi TikTok de Jennifer VS Rojo. Ahí también estoy subiendo pequeños TikToks sobre los podcasts, así que pueden buscarnos también ya en TikTok, en YouTube, que nos ven, si nos ven en YouTube, pues ahí en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Facebook. Así que gracias, llénense de buen contenido, revoluciónense, vuélvanse a nacer, vuélvanse a construir para que este país, no solamente este país, sino este mundo, tu mundo, el que te rodea, pueda ser mejor. Así que gracias, nos vemos la siguiente semana para un episodio muy, muy divertido y muy interesante. Por ahí vamos a tener pues dinámicas para que participen. Queremos consejos para ese nuevo capítulo, para que interactúen con nosotras en las redes sociales. Y por ahí les estaremos haciendo unas preguntitas y platicaremos sobre sus respuestas. Pues bueno, ya nos vamos. Bye. What the fuck?